Cristo está conmigo, qué consolación. Su presencia aleja todo mi temor. Tengo la promesa de mi Salvador. No te dejaré nunca, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. Fuertes enemigos siempre cerca están. Cristo está más cerca, guárdame del mal. Ten valor, me dice, soy tu defensor. No te dejaré nunca, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. El que guarda mi alma nunca se dormirá. Si mi pie resbala, Él me sostendrá. En mi vida diaria es mi protector. Cuán fiel es su palabra, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. Amén. En este momento voy a invitar al hermano Sergio que nos da el mensaje de esta mañana y de la palabra de Dios. Entonces, hermano Sergio, gracias por su ministerio. Dios lo bendiga. ¿Qué más? Buenos días, hermanos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Es un privilegio predicar esta mañana y quiero simplemente agradecer al pastor Torres por tenerme aquí otra vez. El pastor fue quien me dijo que sí podía predicar y gracias a Dios tengo el privilegio de predicar esta mañana y como el pastor ya había dicho, voy a viajar a Nueva York. Este viernes salgo a la tarde, voy a ir a una iglesia que está en Queens. Voy a estar sirviendo con este pastor que él tiene una carga por el pueblo judío, por los judíos, y eso es lo que voy a estar haciendo durante este verano. Voy a estar con él sirviendo en su ministerio por 8 semanas. Regreso el 23, pero luego de ahí salgo a Missouri por otras 2 semanas. Entonces no voy a estar aquí durante todo este tiempo, pero tengo este domingo otra vez para poder estar con ustedes y traerles la palabra de Dios. Así que por favor vayan a sus Biblias a Daniel 3, por favor. Daniel 3. Vamos a leer otra vez los versículos 12 hasta el 28. Versículo 12 hasta el 28. Así que si por favor pueden seguirme con la lectura de la palabra de Dios. Dice así el versículo 12. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego.
estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con gran enojo, y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Versículo 21, entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Oremos, hermanos. Dios bendito, te damos gracias otra vez por esta mañana, por la bendición de traernos aquí a tu iglesia. Te pido, Señor, que me uses en esta mañana, que tu palabra, Señor, sea clara. Te pedimos también, Espíritu Santo, que uses tu palabra para enseñarnos lo que quieres que aprendamos hoy día, Señor, y te pedimos, Señor, que sea de bendición para tu honra y gloria. En Cristo Jesús te pido todo esto. Amén. Hermanos, en este pasaje tenemos la historia de 3 jóvenes judíos, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, tal como la Biblia dice, eran 3 jóvenes. No sabemos la edad, no sabemos exactamente cuándo fueron traídos desde Jerusalén hasta Babilonia, pero quiero que vayamos a Daniel capítulo 1 para conocer un poco más quiénes eran estos 3 jóvenes judíos. Vayan a sus Biblias a Daniel capítulo 1 y leamos el versículo 1. Dice así, en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Saltemos al versículo 3, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos,
Leamos hasta el versículo 7, dice el versículo 5, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Vayamos al versículo 19. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reinado. Así que aquí vemos quiénes eran estos 3 jóvenes judíos. Dice que eran, tal como lo dice la Biblia, muchachos. Quiero que vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 24. Segunda de Reyes, capítulo 24. Vamos a leer el versículo 10 y otros versículos más. Así que quiero que veamos el contexto de lo que está sucediendo aquí. Perdón, hermanos, capítulo 25. Segunda de Reyes, capítulo 25. Déjeme leer el primer versículo. Versículo 1. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor. Saltemos al versículo 8. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Así que aquí tenemos, hermanos, el cautiverio de la nación de Israel. Israel estaba dividida en 2 reinos. Una estaba en el norte, que es la nación de Israel, y en el sur. ¿Por qué? Eso sucedió después de que el rey David fue rey, con el rey David, luego el rey Salomón y su hijo Roboam. El reino se dividió en 2 reinos. Aquí tenemos el reino del sur, el reino de Judá, que en el año 586 a.C. fue destruido por el rey Nabucodonosor. Así que ese es el contexto. Aquí tenemos a 3 jóvenes judíos que han sido sacados de su tierra, cautivos, como prisioneros de guerra, y los han llevado a Babilonia, que es el centro del mundo actualmente. Muchos de ustedes yo sé que no son de aquí, ¿verdad? Muchos son de lugares como México, los hermanos de Nicaragua, Salvador, yo soy de Perú. Así que no es tal cual como aquí, pero sabemos lo que es vivir en otra tierra que no es la suya, ¿cierto? Una tierra que es diferente, con costumbres diferentes, cosas nuevas. Así que aquí tenemos a jóvenes que han sido sacados de su tierra, no por decisión suya, pero por fuerza. En este pasaje, los 3 jóvenes judíos han sido confrontados por Nabucodonosor, el rey, quien ha hecho una amenaza de muerte a estos 3 jóvenes judíos, para que ellos se postren y adoren
a sus dioses y a la estatua que el rey ha hecho. De tal modo, ellos rechazaron por fe el mandamiento del rey y así decidieron aceptar el castigo por su decisión de servir a Dios. El primer punto que quiero hacer esta mañana, hermanos, es que este mundo nos presiona. Este mundo nos presiona con muchas cosas. Leamos el versículo 12. Regresemos a Daniel capítulo 3, versículo 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Hermano y hermana, el mundo nos acusa delante del mundo realmente. El mundo lo apunta a usted como cristiano, como cristiana, tal cual como lo vemos aquí. No solamente hace eso, pero también el mundo nos amenaza. Si leemos, hermanos, el versículo 14, habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Aquí tenemos a los 3 jóvenes judíos siendo acusados por el rey más poderoso que el mundo alguna vez ha visto. El mismo rey que destruyó su nación, el mismo rey que destruyó su templo, el mismo rey que destruyó las murallas de su hogar. Este rey los está acusando ahora. Este rey, por decirlo así, es el mundo. El mundo trata de acusarlo a usted. El mundo trata de amenazarlo. ¿Por qué? Porque, hermano y hermana, nosotros estamos siguiendo al Dios verdadero. El mundo no acusa a aquellos que no siguen a Dios. ¿Por qué haría eso Satanás en todo caso? ¿Sabe, hermanos, que situaciones difíciles que nos ocurren usualmente pasan cuando estamos haciendo la voluntad de Dios? Cuando estamos fielmente sirviendo a Dios, cuando estamos saliendo a ganar almas, cuando queremos caminar con Dios. En ese momento es cuando las pruebas, aflicciones, situaciones difíciles nos ocurren. Tal cual aquí como vemos, los 3 jóvenes judíos tomaron una decisión de no servir al Dios de Babilonia, a los dioses. Y aquí tenemos al mundo reaccionando. Hermano, lo animo a que si usted está pasando por alguna situación difícil, no vea esa situación como si fuera de Dios, pero es el mundo realmente atacándolo a usted. Quiero continuar. El mundo no solamente trata de acusarnos, de amenazarnos, pero trata de seducirnos. ¿A qué me refiero con eso? El mundo trata de seducir al pueblo de Dios, de servir a Dios. Cuando el pueblo de Dios no cae en esa trampa del mundo, el mundo reacciona, tal como lo vemos aquí. El versículo 15 está Nabucodonosor acusando y confrontando a los 3 jóvenes judíos. E incluso el rey Nabucodonosor hace una pregunta al final: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? El Dios de este mundo es Satanás, y este mundo usualmente siempre trata de dañar la imagen de nuestro Dios. Cuando usted pasa por alguna situación difícil, parece que no hay una solución, ¿verdad? Parece que no hay una luz al final del túnel, como usualmente personas dicen. Parece que estamos atrapados y no hay ninguna solución. Y eso, hermanos, es lo que el mundo trata de hacer. Quiere dañar la imagen de nuestro Dios y trata de colocar la situación en la que vivimos por encima de nuestro Dios. Quiero, hermanos, que prestemos atención a estas cosas que suceden. El mundo lo amenaza,
el mundo cuestiona la persona de nuestro Dios, tal como lo vimos en el versículo 15. Pero quiero que, hermanos, prestemos atención en la fe de estos tres jóvenes. Hermanos, Dios bendice a aquellos hombres que permanecen fieles a Dios. El versículo 16, por favor, vayan al versículo 16. Dice así: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Aquí los tres jóvenes judíos están reconociendo que sí, de verdad, ellos están siendo acusados por una buena razón, porque decidieron no adorar al Dios de Babilonia. Sigamos leyendo el versículo 17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Aquí vemos a los tres jóvenes judíos colocando su dependencia en Dios. Y el versículo 18, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aquí vemos, hermanos, a los tres jóvenes judíos rechazando servir al Dios de Babilonia. Hermano, ¿alguna vez usted ha sido puesto en prueba, tal como los tres jóvenes judíos? ¿Alguna vez usted ha sido amenazado por el mundo? ¿Alguna vez, hermano, usted está en una situación en la que usted tenía que escoger o Dios o el mundo? Esa es la situación en la que estos tres jóvenes judíos estaban. Una situación imposible. No había ninguna otra salida. Estaban acorralados, por decirlo así. No había nadie detrás de ellos. Recordemos que estos tres jóvenes judíos fueron cautivos. No tenían padre ni madre, no tenían un hogar, no tenían una ciudad en la cual podrían regresar. Estaban solos en el mundo, no había nadie. Hermano, puede parecer que usted está solo, que no hay nadie detrás de usted y que usted está batallando contra una gran fuerza, contra el mismo diablo, el mundo. Pero quiero animarlos, hermanos, que usted no está solo en esta batalla. Dios está con usted. Dios está detrás de usted. Aunque no lo veamos, Dios sí está con usted. Hermano, cuando nosotros tomamos una decisión de servir a nuestro Dios, a pesar de lo que el mundo nos dice, va a haber una reacción del mundo. El mundo reacciona, y cuando reacciona, lo hace fuertemente. Leamos el versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo que acostumbra. Otra vez, hermanos, el mundo reacciona aún más después de que nosotros decidimos servir a Dios. Esto no es usual, que la Biblia dice que el rey de Babilonia cambiara su rostro y luego dijera que calentase en el horno de fuego 7 veces más. Probablemente quiere decir que calentase a altas temperaturas, más de lo normal. Sigamos leyendo el versículo el versículo 20. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Hermanos, la descripción de este horno de fuego ardiendo es como el horno de fuego estaba justo aquí y los tres jóvenes judíos estaban aquí. Así que por una abertura, los soldados babilonios los iban a tirar a ese horno de fuego ardiendo.
Es por eso que dice que ellos cayeron. Hermanos, el mundo reacciona fuertemente con todo lo que tiene en contra de nosotros. Quiero contarles un testimonio. Mi padre, en el año 2014, me parece, tuvo cáncer. Tuvo cáncer en el estómago debido a un problema en su esófago. Por mucho tiempo estuvo batallando, pero fue en el último año de sus estudios en México. Él estaba sirviendo en San Luis Potosí, estudiando en el colegio bíblico que el pastor Ramos tiene, y hubo un día en el que algo le apareció en su paladar, aquí adentro de su boca. Y por un tiempo le estuvo molestando, así que se fue al médico para que chequearan cuál era su problema. Y el médico tal cual le dijo que tenía cáncer y que ese cáncer podía continuar hasta expandirse a lo largo de su cerebro, de su cabeza. Y mi padre pues tuvo que tomar la decisión de regresar a Perú para que lo ayudaran en el hospital de cáncer de Lima. Y estuvo ahí con mis abuelos, quienes son los padres de mi papá. Estuvo por más de un mes en Lima y más de 3 semanas hospitalizado en el hospital. Y fue un tiempo diferente. Mi papá estaba a punto de graduarse del colegio bíblico. Tenía todo listo, le quedaban unos meses más para la graduación y tiene este problema, tiene esta difícil situación en su vida, tiene cáncer. Y inexplicablemente, mi papá no tiene palabras para explicar por qué pasó todo esto, pero al final él se dio cuenta por qué. Déjeme continuar. Estuvo por 3 semanas hospitalizado durante todo ese tiempo que tuvo cáncer. El médico le programó una cita para poderle tener la cirugía con mi papá, y la primera vez tuvieron que cancelar la cita porque había alguien que necesitaba la cirugía más que él. Así que mi papá junto con mi abuela conversaron, ok, está bien, vamos a esperar hasta la próxima semana. Y llegó la semana siguiente, el médico les programó otra cita para la cirugía y esperaron hasta el día, y fue entonces que el médico les volvió a decir que no podían tener la cita porque había alguien más que lo necesitaba más que él. Ok, entonces mi papá y mi abuela conversaron y ya estaban un poco preocupados porque el cáncer que tenía él también era preocupante. Si continuaba, podía seguir hasta su cerebro. Y en las palabras de mi papá, el médico que estaba en México le dijo a mi papá que él lo quería operar y la cirugía iba a ser que le iban a tener que abrir la boca, la nariz, para poder sacar ese tumor que tenía. Y la cirugía de verdad iba a cambiar su vida, iba a cambiar su rostro, su aspecto, y era muy difícil para él. Así que llegó la siguiente semana, el médico les programó la cirugía por la 3ª vez, y llegó el día y otra vez el médico con las mismas palabras le dijo a mi abuela y a mi papá que no podían porque había alguien más que lo necesitaba. Así que esta vez mi papá y mi abuela estuvieron realmente preocupados y mi abuela le dijo al médico, pues médico, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no pueden seguir? ¿Por qué no pueden ya tener la cirugía? Así que el médico le dijo a mi abuela, bueno señora, vamos a hacer una prueba más, un análisis, rayos X, para ver dónde exactamente está el tumor. Así que hicieron las pruebas, el día llegó y resulta, hermanos, que, déjeme decir, durante todo ese tiempo gente de diferentes partes estuvieron orando por mi papá. Muchas personas estuvieron orando por él constantemente. Yo personalmente, yo estuve con él también en esos días. Y el médico hizo la prueba y resulta, hermanos, que en la prueba
el cáncer que supuestamente estaba ahí, no estaba, ya no estaba. Y para gloria y honra de Dios, el médico no sabe hasta ahora qué es lo que pasó. Mi abuela le dijo a mi papá, el médico no sabe qué es lo que pasó, pero nosotros sabemos qué pasó. Fue Dios obrar. Y hermanos, uso este ejemplo, mi papá podría decirlo mucho mejor, pero yo muestro este ejemplo a ustedes, hermanos, que en situaciones como estas en las que no hay salida, parece que estamos acorralados por la situación en la que vivimos, que no hay ninguna solución, pero realmente sí la hay, hermanos. Y Dios usa estos momentos para enseñarnos algo. Mi papá aprendió muchas cosas y fue en ese momento en la que, con sus propias palabras, él vio a Dios. Él tuvo una relación más íntima con su Dios. Y hermanos, quiero que veamos, regresemos al texto en el versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro de fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Aquí, hermanos, vemos el milagro que Dios hizo. Versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Hermanos, aquí estamos presenciando un milagro. ¿Qué hombre puede no salir herido del fuego? Realmente nadie. Hermanos, el título de este mensaje es, tal como lo vemos ahí, la fe que apaga fuegos impetuosos. Este versículo sale de Hebreos 11:34. Hebreos 11:34 está dando la descripción de hombres de fe. Hombres como Abraham, como Moisés, como incluso mujeres, a Débora, Barak. Hombres y mujeres que por su fe Dios hizo milagros en sus vidas. Y aquí, hermanos, en el pasaje de Hebreos 11 tenemos a estos 3 jóvenes judíos también. Ellos, por su fe, apagaron fuegos impetuosos. No fueron ellos, de verdad, fue la fe que tuvieron en su Dios. Hermanos, realmente usted no puede decir, Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me sucede esto en mi vida? ¿Por qué cosas como familia, deudas, salud? ¿Por qué Dios permite todo esto? Hermano, no tenemos el derecho de decirle a Dios por qué. Una persona dijo, no somos nada. No tenemos el derecho ni incluso para quejarnos delante de Dios. Es por su gracia y misericordia que estamos aquí. Hermanos, continuemos con el texto, versículo 27. Y se juntaron los sátrapas y los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Aquí está, hermanos, la prueba de nuestra fe. Si vamos a decidir confiar en nuestro Dios antes de confiar en cualquier otra persona, en cualquier otro objeto. Hermano, yo le animo a que esta mañana tome una decisión de poner su completa fe y dependencia en Dios. Solamente Él tiene el poder para sacarlo, hermano, de sus problemas, de su situación,
Solamente Él tiene el poder para hacerlo. Hay un verso en el himnario de la iglesia en inglés. Se llama He's Still the Same. Él es el mismo, escrito por el pastor Semple. Y en el tercer verso dice así, hermanos, déjenme traducirlo. Porque 3 hombres quienes quisieron caminar con Dios, un horno, una llama, fue su única recompensa. Pero pareció en su decisión, aquel que estaba sosteniendo sus manos se reveló en la flama, se reveló el rostro de a quien adoraban. Hermano, yo le animo que no vea esta prueba como un juicio de Dios o algo como eso, sino véalo como una oportunidad para ver el rostro de Dios. Le compartí el testimonio de mi padre porque fue en ese momento que él me dijo a mí, hijo, nunca en mi vida he experimentado lo que experimenté durante mi cáncer, que en ese momento él buscó a Dios. Y fue en ese momento, él me dijo que fueron los momentos más preciosos, más dulces que pudo haber vivido. Hermano, le animo a que ponga su fe, su confianza, su dependencia en Dios en cualquier momento. No importa la situación o incluso la prueba, delante de Dios no es nada. Dios puede hacer un milagro. Y, hermano, le animo a que ore. Pídale a Dios que lo saque de esa situación porque Él puede. Así que déjeme orar y luego el pastor puede venir a cerrarnos en oración, pero con sus rostros inclinados y cabezas agachadas, déjeme orar por ustedes. Dios bendito, te damos gracias otra vez por esta mañana, Padre, por la palabra que tenemos, Señor, que ante cualquier situación o circunstancia en nuestras vidas podemos confiar y poner nuestra dependencia total en ti. Gracias otra vez, Padre, por tu amor y tu fidelidad hacia nosotros. En esta mañana, Señor, venimos ante ti y pedimos, Señor, que nos ayudes. En Cristo Jesús te pido todo esto. Pido si todos pueden ponerse de pie, por favor. Entonces, de pie, por favor. Seguimos orando. La ira de este mundo quiere devorar a los cristianos, a los creyentes en Dios. La ira de este mundo es muy feo y no quiere nada de Dios, ni tampoco a las personas que adoran a Dios vivo. Y tal vez usted siente que estás enfrente de la ira del mundo, del Dios de este mundo, del diablo. Pero hay que saber, hay que reconocer que hay el Hijo de Dios que nunca dejaría que los fuegos y la ira de este mundo, del diablo también, te dañaría. Los fuegos no te pueden dañar. Y Dios tiene un propósito para probar tu fe. Y si sigues manteniendo tu fe, esa fe va a apagar los fuegos impetuosos. Esos fuegos, los cuales no muestran una salida. Y si no hay salida, Dios te va a proteger en medio de esos fuegos. Aún más, Cristo va a estar contigo en medio de esos fuegos. Y esos fuegos no te van a dañar. Tal vez usted esta mañana está pasando por un fuego. O tal vez esta mañana ves un fuego delante de ti. Si quieres sobrevivir esta ira, estos fuegos, hay que tener fe que Dios te va a proteger. Hay que tener fe que Dios tiene algo para todo esto. Algo para purificarte como oro. Un mensaje sencillo
pero muy estudiado. Un mensaje de Dios por medio de su servidor. Entonces vamos a orar mientras el piano toca brevemente. Pon tu fe en Cristo y Cristo te va a llevar. Cristo te va a ayudar. Hay que tener fe que apaga fuegos impetuosos. Oremos mientras el piano toca en este momento.